Bienvenidos a la presentación de las UTRs inteligentes para procesos. Si estás en el mercado de la industria del petróleo, industria química y petroquímica, o tienes necesidad frecuente de monitoreo de variables y UTRs en diferentes localidades, esta presentación te va a interesar. Las necesidades actuales en el área de comunicaciones para UTRs, para un sistema de control que necesita UTRs, eh, requiere tres características principales. La primera es protocolos, una capacidad multiprotocolo. No solamente la capacidad de utilizar varios protocolos, sino la capacidad de tener gateway entre ellos, de poder cambiar comunicación de Modbus, pasarla a Modbus TCP, o de DNP3, pasarlo a Modbus TCP, o HART a Modbus, o HART a DNP3. Poder hacerlo no solamente de manera cableada, sino también de manera inalámbrica, o transmitir toda esta información a través de Internet. Protocolos es una parte importante en la necesidad actual en procesos, ya que instrumentos y marcas han sido instaladas por más de 20 años y los protocolos varían de manera considerable. Comunicaciones. Al hablar de protocolos, intrínsecamente hablamos también de comunicaciones. La parte de comunicaciones es importante. 900 MHz, 2.4 son las frequency hopping, son las comunicaciones más comunes. Dial-up por muchos años ha sido confiable, pero el día de hoy sigue utilizándose considerablemente. Las UTRs actuales con capacidad de tener control y almacenamiento amplio de información permiten seguir usando dial-up. No necesitamos estar poleando nada. Ahora cada UTR es inteligente y envía la información cuando lo necesita. Entonces puede utilizar medios más lentos como dial-up de una manera confiable, segura y obviamente mucho más económica. Dial-up es otra opción muy viable el día de hoy. Celular definitivo es la tecnología que más está creciendo. Tener características celulares dentro de los UTRs es bastante atractivo, rápido y conveniente. La tercera parte, confiabilidad. Confiabilidad no solamente en el hardware, que tenga clase 1 división 2 o que tenga capacidad de operaciones de arriba de 70, 80 grados centígrados. También confiabilidad en la parte de protocolos, tener HART y DNP3 con grandes capacidades de almacenamiento, que nos pueda almacenar información por semanas, incluso meses, dentro de la misma unidad, sin necesidad de tener computadores en campo. Eso nos permite, en términos de MTBF de nuestra aplicación, tener mucho más confiabilidad. Las dos familias que hablaremos el día de hoy, la G30 y LP3. G30 es una plataforma que llega hasta 32 entradas y salidas con un procesador de 32 bits. Es un procesador con una capacidad amplia. Esta UTR contiene un PLC integrado, cumple con las normas de ISAGRAFT, IEC, tanto 61131 como el 61499. Gracias al procesador tenemos toda la funcionalidad de un computador para procesar las fórmulas de AGA y obviamente todas las capacidades de gateway y el manejo de muchos protocolos dentro de una sola y pequeña unidad. Tocaremos más el detalle de esta unidad más adelante. El LP3 fue diseñado para aplicaciones con menor I/O, pero el diseño es interesante ya que es un extremadamente bajo de consumo en energía eléctrica. Está diseñado para paneles solares, o simple y sencillamente solamente con baterías es posible operarlo. No por ello se sacrifican las capacidades de protocolos que mencionamos en el G30, ni tampoco la capacidad de gateway e inclusive utilidades de control dentro de esta unidad. Hablaremos mucho de los módulos opcionales de comunicación. Esas dos familias que acabamos de hablar tienen dos slots, dos ranuras disponibles para cualquiera de estas tarjetas que se ven aquí. Esto es, la UTR ya trae sus propios protocolos de comunicación. Lo tocaremos más adelante. Adicionalmente, esos dos slots vacíos se pueden llenar con estas tarjetas. Puede ser fibra, si directamente de la UTR quiero fibra, o quiero dial-up, o quiero transmitir información serial a través de fibra o HART. Puedo enviar imágenes,
radios Spread Spectrum para comunicaciones de arriba de 15 a 20 kilómetros, o inclusive los puertos adicionales de Ethernet. Todas estas tarjetas en combinación, tanto de tarjetas como de comunicación que llevan ellas entre sí. Recuerden que estas UTRs tienen capacidades de gateway. Van dentro de los slots vacíos que traen las UTRs. Empezaremos con la G30. La primera característica es un display bastante flexible. Este display me da capacidades de alarmas, me da mensajes, puedo inclusive guardar mensajes en el display. La plataforma clase 1 división 2, esto nos permite directamente instalarlo en aplicaciones con áreas clasificadas. Tocaremos sus puntos de I/O, tiene una flexibilidad muy amplia en las capacidades de I/O. Los estándares ISS 61131 y el 61499. Cumple con toda la seguridad y todas las certificaciones del DNP3, inclusive excede la certificación del DNP3. Los puertos, mencionábamos los puertos y los módulos opcionales de comunicación. Esta UTR ya trae su propio puerto de Ethernet, el cual puede hablar varios protocolos, los más comunes siendo Modbus y DNP3. Adicionalmente trae un puerto de USB y trae dos expansiones, dos slots, dos ranuras para poder utilizar los módulos opcionales que vimos. Un ejemplo puede ser una comunicación serial y un radio, o puede ser dial-up, o puede ser fibra óptica y puede ser HART. Y recuerden la capacidad de gateway entre HART, fibra óptica. Imagínense que ponemos una tarjeta de HART y ponemos un radio y podemos tener comunicación HART comunicado inalámbricamente, convertido a Modbus o convertido a DNP3. Podemos tomar HART del campo, convertirlo a DNP3 o a Modbus o a otro protocolo y transmitirlo inalámbricamente por frequency hopping por un radio a 15-20 kilómetros, o sencillamente convertirlo a Ethernet y por el puerto de Ethernet de la misma UTR sacar la información que antes nos daba HART, ahora nos las puede dar Modbus TCP, por ejemplo. Adicional a estas características de comunicación, estas son las capacidades de I/O de esta UTR. Otra parte interesante es la característica de aislamiento. Está diseñada para trabajar a la vez en subestaciones eléctricas. Clase 1 División 2 nos permite su utilización dentro de la industria química y petroquímica. Flexibilidad. El día de hoy, la cantidad de protocolos que hay y la cantidad de medios de comunicación nos dan muchas opciones de poder hacer proyectos de manera confiable, más rápidos y prácticos para el usuario. El secreto es que la UTR tenga la capacidad de poder contar con la flexibilidad para tomar la ventaja de cada uno de esos protocolos y cada uno de esos medios. Poder transmitir múltiples protocolos en múltiples medios es muy funcional para el usuario, para el cliente. El cliente tiene un sistema mucho más confiable. El integrador ahorra el 50% de horas de ingeniería o más, y está de más decir, ahorra muchísimo en infraestructura y en general el proyecto sale beneficiado desde el punto de vista económico. Hablemos del DNP3. DNP3 el día de hoy es el protocolo más confiable, el protocolo de más alta tecnología desde el punto de vista de seguridad en la comunicación. Nos permite varias características, además de la estampa de tiempo en cada registro de información. DNP3 en combinación con una UTR que tenga una gran capacidad de memoria, como es el Kingfisher, el G30, nos permite que en el evento de que perdamos comunicación, poder actualizar la misma cuando esta comunicación se restablece. Actualmente las aplicaciones tradicionales tienen una computadora al lado de un PLC, porque el PLC no tiene capacidades de memoria. Es mínima la memoria que podemos tener en un PLC. El UTR, y bueno, estas computadoras te dan una
base de datos que se está sincronizando con la base de datos central cuando la información cuando los medios de comunicación se restablecen. Esto duplica o triplica el costo de un proyecto y le resta mucha confiabilidad. Una computadora no es para estar instalada en campo. Y una UTR con certificaciones y capacidades avanzadas de memoria y procesadores 32 bits le brindan un MTBF considerable. Le mejoran nuestro MTBF de manera considerable. DNP3, adicional a todo eso, la tecnología de DNP3 nos permite, como decíamos, poner la estampa de tiempo y poner prioridad. A cada registro que tomo en DNP3 le puedo poner 3 grados de prioridad. En caso de un evento de emergencia, solamente quiero la prioridad más alta. Quiero que se envíen los datos más importantes primero y los menos importantes después. Esta prioridad incrementa considerablemente la confiabilidad de nuestro sistema. Por cuestiones de tiempo no podemos pasarnos, pero ahí pueden entrar a la página de dnp3.org y verán más detalles técnicos, características específicas del DNP3, o solamente llámenos. Al final de la presentación estarán nuestros datos. En aplicaciones de instrumentación al día de hoy se necesitan concentrar datos en campo en muchas ocasiones. O sencillamente tengo la necesidad de concentrar datos en una planta y transmitirlas a otra. Esto se puede hacer con una computadora. Actualmente se hace con una computadora en muchos de los casos. Tecnologías nuevas como Kingfisher, el G30 en Kingfisher, con la gran capacidad de memoria, podemos tener protocolos en campo, concentrarlos y transmitirlos ya con su estampa de tiempo y su prioridad a nuestro SCADA. Otro ejemplo es, tenemos HART o DNP3 en piso y queremos concentrarlo para transmitirlo en Modbus TCP. Esa capacidad de gateway y esa flexibilidad que hablábamos al inicio se presenta de esta manera para brindar estas ventajas que mencionábamos al sistema. Ha habido otras necesidades en el pasado donde utilizábamos PLCs como UTRs y el hecho de poder notificar a uno, dos o más maestros desde una UTR se vuelve complicado. El día de hoy el concepto, en muchos casos el concepto de poleo desaparece. Ahora la UTR es inteligente, la UTR tiene control y tiene toda la flexibilidad. La UTR se configura para que le notifique al maestro necesario o correspondiente o el importante la información que necesita. El maestro ya no polea más. Se puede combinar, se puede hacer la tecnología pull y la tecnología push. Esto es, puedes pedir un dato y te lo doy, o yo te doy el dato cuando me configuras para que te lo dé. Sí, esto hace las redes, desahoga el uso de las redes considerablemente y hace nuestro sistema mucho más confiable. En ocasiones, la información de un remoto o de una estación en campo necesitaba ser compartida con otra estación en campo. La manera en la que se hacía era, la comunicación tiene que ir al maestro y luego el maestro le enviaba la información al otro elemento de campo que la necesitaba. El día de hoy no es así. La UTR es inteligente y entre ellas pueden hablar de manera segura y confiable, notificando o no, como se configure, al maestro. ¿Sí? La información puede ser directa entre los equipos en campo, o submaestros o maestros. Hablando de submaestros, cuando hay sistemas considerablemente grandes, es complicado o no es lo más recomendable estar poleando una cantidad grande, hablo de 60, 70 UTRs, y de esa manera se configuran submaestros para llevar promedios, hacer cálculos de flujo, utilizar AGA, o centralizar la información de HART, y estos submaestros enviar la información a la SCADA central. Esto ayuda mucho desde el punto de vista control. Anteriormente se necesitaban DSS muy grandes o PLCs muy grandes para poder llevar todas estas comunicaciones y todas estas operaciones. El día de hoy, con unas UTRs inteligentes como esta,
se puede hacer un control distribuido de esta manera y utilizar el poder de procesamiento de los submaestros para ayudar a desahogar las necesidades de control del sistema completo. A esto le adicionamos las ventajas de comunicaciones y de capacidad de protocolos que hacen el G30 una opción bastante poderosa. La opción sencilla de esta familia es la LP3. Aquí, tanto en tamaño como en I/O, se reduce las características. La funcionalidad sigue siendo la misma y las certificaciones, los módulos opcionales de comunicación, tenemos 2 slots aquí. Podemos seguir teniendo HART, podemos seguir teniendo radio o dial-up, Ethernet, Modbus, comunicación serial y poder hacer las capacidades de gateway entre ellas. Las características de I/O se muestran en la pantalla. Una característica bastante importante en esta familia LP3 es la capacidad extremadamente baja, mencionábamos al inicio, de su consumo. Estamos hablando de alrededor de 45 miliamperes. Y tiene la capacidad de estar, hay familias de low power que nos pueden dar de 3 a 4 miliamperes de consumo cuando está en standby. Entonces el uso de baterías y el uso de paneles solares se vuelve bastante atractivo y definitivo su costo es la mitad de utilizar, menos de la mitad de utilizar un equipo de control convencional. Tenemos diagrama escalera y también tenemos capacidades de control. Bien, por cuestiones de tiempo, este es un pequeño resumen de lo que son las UTRs inteligentes. Ya menos en LASO tenemos muchas soluciones de equipos de control con comunicaciones y con protocolos. Aquí está mi Skype, si utilizas Skype, ahí está mi Skype o mi email. Cualquier enlace podemos ayudarlos con tus aplicaciones. Llámenos por favor. Muchas gracias, hasta luego.